Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Rojas. Yo soy profesional de la Unidad de Servicios Técnicos Archivísticos de la Dirección General del Archivo Nacional. Y esta mañana los acompañaré para que conversemos sobre la legislación vigente en materia archivística. Les agradezco su asistencia y voy a proceder a compartirles la presentación para que empecemos con esta pequeña charla. Perfecto. Muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy conversando sobre el siguiente esquema. Lo primero que vamos a conversar hoy es sobre las generalidades de las normas. Vamos a hablar sobre qué características tienen la normativa para comprender la manera en que está estructurada y cómo se aplica en el Sistema Nacional de Archivos. Hablaremos además de la jerarquía de las normas, de la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, del Reglamento Ejecutivo a la Ley 7202 y finalmente haremos una pequeña repaso sobre la normativa conexa vigente en materia de legislación archivística. ¿Ok? Empecemos por las generalidades de las normas. Bueno, las normas, cuando se formulan, tienen una serie de características fundamentales que atañen a todas. La primera de ellas es la generalidad, es decir, que la norma comprende a todos aquellos que se encuentren en las condiciones previstas para ella y no hay excepciones de ninguna clase. Es decir, por ejemplo, si la ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos es para todos los archivos de Costa Rica y no hay archivos públicos, perdón, de Costa Rica y no hay excepciones de ningún tipo. Para todo este conjunto de unidades que cumplen con las mismas características. Además, las normas son obligatorias, es decir, que hay una serie de establecimientos de obligaciones y deberes jurídicos, además otorgan derechos. Existe una voluntad que manda y una voluntad que se somete. Incluso aunque no estén de acuerdo en el cumplimiento de dicha norma, a quienes se les aplica. Y desde luego, su incumplimiento va a tener o va a conllevar una serie de sanciones que la misma norma va a estipular. Además de eso, la norma es permanente, es decir, que su aplicación es de carácter indefinido. Por lo general, las normas son estables en el tiempo. La normativa que se genera debería estar vigente o sus características deben permitirle mantenerse vigente a lo largo de grandes periodos de tiempo. Además, la ley es abstracta e impersonal, es decir, se formula no para resolver casos concretos ni para grupos determinados de casos determinados, sino se hace de manera general. Por otra parte, la ley es irretroactiva. ¿Qué significa esto? Significa que como norma, o sea, los asuntos que norme no van en general a atañer a situaciones que hayan sucedido en el momento anterior a su promulgación, ¿ok? Entonces, o sea, la norma por lo general cuando se emite va a ser en adelante después de su periodo de emisión. Y finalmente, bueno, la ignorancia no es una excusa para su cumplimiento. Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplir la norma. Una vez que tenemos definidas estas características básicas de las normas, tenemos que conversar un poco sobre la jerarquía, cómo se organizan las normas. Las normas tienen distintos niveles de jerarquía de acuerdo a lo que reglan. Entonces, en el caso de la normativa costarricense, la parte más alta de la normativa de la Constitución Política, es decir, que toda la normativa emitida tiene que estar en función de la Constitución Política y cumplir con lo que establece la Constitución. Ninguna norma puede violentar nada de lo establecido en nuestra Constitución Política. Debajo de este nivel vamos a encontrar los tratados internacionales y aplica la misma regla. Las normas que se emitan no pueden estar ni en contra de la Constitución ni los tratados internacionales. Con las leyes seguimos la misma lógica. Las leyes tienen que estar en función, en consonancia con los tratados internacionales y la Constitución Política. Después de las leyes van a estar los decretos. Los decretos van a tener que respetar lo establecido en las leyes, tratados internacionales y la Constitución. Y después de eso vamos a encontrar reglamentos y normas subordinadas a esos reglamentos. Todas estas normas tienen que seguir este nivel de estratos de cumplimiento, ¿ok? Entonces, una
por ejemplo, unos lineamientos del Archivo Nacional van a tener que estar en consonancia con lo que establece el Reglamento Ejecutivo de la Ley 7202, con lo que establezca la Ley 7202 y con lo que establece en consecuencia en la Constitución Política, para que entendamos cómo se aplican estas normas a nivel del Estado. Ahora, bueno, entremos en materia de lo que establece la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos. Primero, analicemos un poquito la estructura de la ley. La ley tiene dos grandes ámbitos, un ámbito interno y un ámbito externo. La ley va a normar en el ámbito interno el funcionamiento y la organización de la Dirección General del Archivo Nacional como institución. Entonces va a establecer como tres grandes unidades, que son el archivo intermedio, el archivo histórico, el archivo notarial, como los tres grandes archivos que van a comprender, perdón, el Archivo Nacional. Y en el ámbito externo se va a referir a la Rectoría del Sistema Nacional de Archivos y a cuáles son las reglas con las que funciona este sistema. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Bueno, el primero es mantener debidamente organizados y con posibilidades de acceso a los documentos públicos, con la finalidad de que la administración pueda tomar buenas decisiones y los ciudadanos puedan defender sus derechos, ¿verdad? Esto es porque estos documentos poseen valor administrativo y legal y eso tiene una alta incidencia en la eficacia y la eficiencia. Si la ley 7202 se aplica adecuadamente, tenemos certeza de que los documentos van a estar disponibles para una adecuada toma de decisiones y para que los ciudadanos puedan hacer efectivos sus derechos ante la administración. Por otra parte, la ley, aparte de este gran objetivo, tiene el objetivo de conservar una parte muy pequeña de todos estos documentos para fines científicos y culturales. Esos documentos, el objetivo es rescatarlos para las generaciones futuras y que formen parte de nuestro acervo histórico, ¿ok? Y formen parte de nuestro archivo histórico nacional. Ahora, la ley además establece el Sistema Nacional de Archivos como el mecanismo que articula el cumplimiento de la ley. ¿Qué es el Sistema Nacional de Archivos? Pues es una serie de archivos que van a estar regidos en la cabeza por la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Lo primero que establece es una tipología de archivos. Lo primero que establece son archivos públicos. Archivos públicos son los archivos centrales de cada una de las instituciones y los archivos de gestión que están adscritos a esos archivos centrales. Es decir, el archivo central va a ser la cabeza de la gestión archivística y la gestión de la información institucional. Los archivos de gestión van a estar adscritos a esos archivos centrales en cada una de las instituciones, van a tener que cumplir los lineamientos de archivos centrales que a la vez esos archivos centrales van a tener que cumplir y rendir cuentas al Archivo Nacional. Además, establece la categoría de archivos privados, que son los archivos de todas estas instituciones y empresas de carácter privado que se rigen por el derecho privado. Además, va a establecer los archivos particulares, que van a ser los archivos pues, de nosotros, de personas o sujetos particulares que en el ejercicio de sus funciones van a generar y van a conservar documentos. Algunos de ellos que inclusive podrían tener valor para la historia, por ejemplo, el archivo particular de un expresidente de la República o de una persona que haya tenido una trayectoria importante en el desarrollo de la historia de Costa Rica. Además establece el archivo final, que es el archivo histórico del Archivo Nacional, y un archivo intermedio. El archivo intermedio surge como una figura responsable de resguardar los documentos de aquellas instituciones que por alguna razón cierren y otras no asuman sus funciones, y además tiene la importantísima función de recopilar los documentos del artículo 53 de la ley 7202. Estos documentos se refieren a los documentos de la presidencia y los despachos de ministros y viceministros al finalizar sus periodos de gobierno como una forma de asegurar la transparencia y que estos documentos pues se guarden. Esta ley, acuérdense que surgió en 1990 en un contexto donde esta normalización era escasa y existían casos en los que podía suceder que las autoridades pues se llevaran los documentos para sus casas como si fueran propiedad de ellos una vez que cambiaba el gobierno. Entonces, la idea de este artículo es esa, es acabar con ese proceso y asegurarse de que los documentos, en tanto las instituciones en ese momento no tenían archivos centrales debidamente conformados en su gran mayoría, conservaran los documentos de las gestiones de las autoridades. Ahora bien, hablemos de los archivos centrales. ¿Qué se establece en la ley 7202 de los archivos centrales? Lo primero es que todas las instituciones del sector público tienen que contar con uno, indistintamente de la parte del sector público a la que correspondan. Además, sobre los archivos centrales,
les da la función de proporcionar directrices o la gestión de documentos en la institución, deben almacenar los documentos con poco uso, pero que aún tienen valor administrativo y legal, y además deben incluir al menos un técnico profesional en archivística entre su personal. Esto es muy importante y es parte de los aspectos fundamentales de la Ley 7202, el hecho de que se requiera personal especializado para la ejecución de las tareas archivísticas en las distintas instituciones. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones en grandes rasgos de los archivos centrales? La primera es, bueno, centralizar los documentos que hayan cumplido su vigencia en las oficinas con la finalidad de que en las oficinas solo existan aquellos documentos o se custodien aquellos documentos que sirven para resolver los trámites inmediatos en la organización, ¿ok? Los documentos que ya no se requieren porque ya han cumplido con su trámite deberían de pasar a un archivo central. Además, debe mantener los documentos organizados al servicio de los usuarios, debe coordinar transferencias de documentos con el archivo central y debe dirigir las políticas archivísticas de la entidad. Ahora, aparte de los archivos centrales, establece los archivos de gestión. Los archivos de gestión se conocen o se definen como los archivos de los departamentos y secciones de una institución y resguardan documentos que todavía están en trámite. Un ejemplo de un archivo de gestión es el archivo de gestión del Departamento de Servicios Archivísticos Externos, por ejemplo. Nosotros ahí vamos a tener la documentación de las diferentes trámites y de las diferentes funciones que vamos ejecutando con el sistema, por ejemplo. ¿Qué funciones tiene un archivo de gestión? Bueno, debe reunir los documentos, debe clasificarlos, seleccionarlos, facilitarlos, conservarlos, describirlos y administrarlos durante este periodo de gestión. Y en esto, por lo general, las responsables de la ejecución de estos procesos pero son las secretarias. Ahora, la ley 7202 además nos da una definición de documentos. Los documentos son definidos como aquellos producidos por todas las instituciones que van a ser producto de su gestión, que van a estar en cualquier soporte, es decir, la ley 7202 desde 1990 ya establece que los documentos electrónicos pues son documentos públicos y son documentos que deben conservarse, son propiedad de las instituciones que los producen y los gestionan y se van a conservar en archivos de gestión, archivos centrales. Y ninguna persona, la ley 7202 es muy enfática en eso, puede apropiarse de estos documentos producidos en el ejercicio de las funciones de esta institución pública. Además de la definición de documentos, la ley 7202 establece una categoría especial de documentos, que son los documentos con valor científico-cultural. Acá, bueno, los define como bienes muebles del Estado. Su definición, o sea, quien decide qué documento tiene valor científico cultural y cuál no, va a ser la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, que es un órgano establecido en esta ley responsable de definir, como les decía, el valor de estos documentos en caso de que tengan conservación permanente. Y establece además que los documentos pueden ser de cualquier clase, pueden ser textuales, gráficos, audiovisuales, elegibles por máquina y pueden estar impresos o pueden ser manuscritos. O sea, en toda esta variedad de clasificaciones podemos encontrar documentos con valor científico-cultural. Otro aspecto también importante de la Ley 7202 es que establece normativa o se refiere al acceso a los documentos. El artículo 3 de la ley 7202, bueno, primero garantiza el acceso a todos los documentos que produzcan o custodien los archivos que forman parte del sistema. Además de eso, establece que hay salvedades, que son los secretos de Estado y los documentos de acceso restringido. Los secretos de Estado, los documentos de acceso restringido no van a tener esta categoría para siempre, pueden tenerla 30, o sea, pueden perderla 30 años después de haber sido producidos y se facilitan siempre y cuando no se irrespetan derechos constitucionales. Por ejemplo, el derecho a la intimidad, que hay otro marco normativo que vamos a ver más adelante que establece algunas restricciones de acceso en esa materia. Bueno, ¿cuál es la importancia entonces de los archivos de gestión en toda esta conversación? Bueno, o sea, un archivo de gestión organizado va a asegurar el acceso a la información pública, ¿verdad? En momentos en donde la transparencia del Estado se ha visto tan cuestionada. Si los documentos están debidamente organizados y se cumple con la normativa vigente, es seguro que la información se va a localizar y se va a encontrar los actos de corrupción, porque los archivos organizados son para eso, son para visualizar o para entender dónde se está ocurriendo actos de corrupción.
Además, o sea, los archivos organizados, los archivos de gestión organizados en este caso, van a asegurar la eficiencia y la eficacia de las instituciones porque van a tener a mano la documentación que requieren para tomar decisiones en un momento específico. Ahora bien, volviendo a la normativa además establece algunas reglas para la selección documental. ¿A qué nos referimos con la selección documental? Pues al proceso en el cual vamos a depurar y vamos a conservar solo una pequeña parte de estos documentos que tengan algún tipo de valor, por ejemplo, valor científico-cultural, y vamos a eliminar el resto de la documentación que no es necesario una vez que su trámite haya finalizado y que no va a conservarse por algún asunto legal. ¿Cuál es el mecanismo por el que se ejecuta el proceso de selección documental en la Ley 7202? A través de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. Estos dos órganos colegiados se encuentran en la Ley 7202. ¿Qué hace la Comisión Nacional? Pues va a dictar normas y resolver consultas en materia de valoración documental y va a declarar documentos con valor científico-cultural. Mientras tanto, y esto se hace a nivel nacional. En su contraparte, el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos es un comité institucional. Va a estar conformado por el encargado del archivo central, el superior jerárquico y un asesor legal. ¿Cuál va a ser la función de este comité? Pues determinar la vigencia administrativa de los documentos y en casos que sea necesario, dependiendo de la naturaleza jurídica de la institución, va a consultar a la comisión cuando deba eliminar documentos. En el caso de que se trate de órganos de los poderes de la República, que no sea el Poder Ejecutivo, claramente, o instituciones autónomas, pues ellas tienen cierta autonomía para ejecutar su proceso de selección documental, sin embargo, deberán hacerlo siguiendo las reglas que ya establece la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, por ejemplo, en materia de qué series documentales ya tienen valor científico-cultural por defecto y que tienen que ser conservadas. Entonces, básicamente, para que entendamos cómo se organiza este proceso, el Comité Institucional de Selección y Inversión de Documentos va a fijar vigencias, va a establecer qué plazos de conservación van a tener los documentos en los archivos de gestión, en los archivos centrales y después de qué plazo van a ser eliminados. Y a su vez, el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos puede remitir estos instrumentos de valoración a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos si forma parte, ya les decía, del poder judicial o de la administración que no sea el Poder Ejecutivo o de las instituciones autónomas. Pueden mandarlo, el Poder Ejecutivo está obligado a mandarlo a la Comisión Nacional y la Comisión Nacional va a decidir sobre las series documentales ahí estipuladas, cuáles tienen valor científico-cultural y cuáles deben ser preservadas. El resto, pues, podrán ser eliminadas siguiendo además un procedimiento que establece la ley. En este caso, bueno, por ejemplo, para aterrizar un poco en los encargados de archivos de gestión, bueno, ellos van a tener la responsabilidad de proporcionar información al CISED para poder elaborar esas tablas de esas tablas de plazos de conservación. Además, cuando los documentos no tengan vigencia administrativa, o sea, no deban pasar al archivo central, pues deberán aplicar las tablas y eliminarlos y deberán elaborar actas de eliminación de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Qué consecuencias puede traer una eliminación de documentos de seguir el trámite de ley? Bueno, lo primero es el impedimento para la toma de decisiones, porque si no hay documentos, no hay recursos para que las autoridades tomen buenas decisiones. Pueden ocurrir procesos administrativos sancionatorios en el caso de las personas que hayan incurrido en una eliminación ilegal. Hay procesos penales que van desde la eliminación de documentos con valor científico-cultural, que establece que son creo que de 6 meses a 3 años de cárcel, de acuerdo a lo que establece la ley 7202, o si se incurre en un delito mayor, pues se juzgará a la persona de acuerdo al Código Penal y de acuerdo a lo que ese delito sea esté estipulado, que puede ser incurrimiento de fraudes o dolo. Además, hay afectación a los ciudadanos, ¿verdad? Y eso puede generar recursos de múltiples tipos contra la institución en los cuales la institución tenga que hacerse responsable y que incluso pueden tener costos en materia pues, monetaria para la institución para pagar los daños que le haya ocasionado a un ciudadano. Muy bien, ahora hablemos del reglamento ejecutivo de la ley 7202. ¿Cuál es la estructura del reglamento? Pues la estructura es esta, es bastante más complejo que el reglamento original de la ley 7202. El reglamento ejecutivo
se aprobó en el año 2017, fue promulgado en el año 2017 y viene a ser una actualización del antiguo reglamento de la Ley 7202. ¿Qué establece? Bueno, establece disposiciones generales, define la estructura del Sistema Nacional de Archivos, además establece las funciones de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, del CISED, de la responsabilidad del personal de los archivos, establece además mecanismos de cooperación archivística, que es novedoso en el sentido de que la normativa anterior no lo establecía. Además, bueno, define claramente las funciones archivísticas, eh, establece además ya de una manera más concreta los servicios que brinda el órgano rector y establece una serie de disposiciones finales relacionadas con el cumplimiento y con el periodo de adaptación desde el reglamento anterior al reglamento nuevo. ¿Cuáles son las obligaciones? Tal vez aquí es importante con respecto al reglamento detenernos un segundo en las obligaciones de los funcionarios de los archivos, que es parte de lo novedoso de esta normativa. Y es que los funcionarios sobre la información que está contenida en los documentos de archivo, los funcionarios además deben que velar por la integridad, autenticidad y fidelidad de la información. O sea, nos está otorgando esa gran responsabilidad, de la cual, como hablábamos al principio de esta charla, pues no podemos alegar ignorancia. Esto sobre la información contenida en los documentos. Sobre los documentos de archivo, el personal responsable de los archivos va a tener que velar por la organización, conservación y prestación de los servicios archivísticos. Y estamos hablando no solo de encargados de archivos centrales, estamos hablando también de encargados de archivos de gestión también, que van a tener esta gran responsabilidad establecida por el marco legal vigente. Muy bien, ahora detengamos un poco en otra normativa conexa en materia archivística. Lo primero que tenemos que hablar es de la Constitución Política. La Constitución Política tiene 3 artículos fundamentales en materia de gestión de los documentos y de gestión de la información. El primero de ellos es el artículo 24. El artículo 24 establece el derecho a la intimidad. ¿Por qué es importante? Porque restringe el acceso a los documentos. O sea, si los documentos tienen algún tipo de información de este ámbito, pues por un asunto constitucional no pueden facilitarse. Eso significa que la gestión documental de la institución va a tener que estar sujeta al cumplimiento y al respeto de esta norma constitucional. Además, bueno, el artículo 27 establece la libertad de petición y el derecho de pronta respuesta. Importantísimo en el caso de la gestión documental. Si no hay una adecuada gestión documental y si no se cumple lo establecido en la normativa vigente, es imposible que una institución responda en el plazo legal establecido, que responda de acuerdo a este artículo de la Constitución Política. Además, el artículo 30, que establece la libertad de acceso a departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, salvo los secretos de Estado, ¿verdad? Y es importantísimo porque establece que todos los documentos que nosotros tenemos son documentos que custodiamos, en su gran mayoría son documentos públicos, ¿verdad? Con nosotros como encargados de archivos públicos. Son documentos públicos de acceso público. Eso significa que si un ciudadano lo solicita, nosotros deberíamos de darlos. Y si los documentos no están organizados, no está debidamente identificada la información que tiene algún tipo de restricción de acceso, pues no vamos a poder cumplir con este artículo y además, o sea, podemos dañar de alguna forma los derechos de un ciudadano que requiere esa información, pues para algún asunto propio de su gestión privada. Ok, bueno, aparte de estos 3 artículos de la Constitución, hay otra normativa relacionada con la gestión de documentos. Entonces, tenemos la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, que es del 7 de julio del 2011. Esta ley es importante porque establece el concepto de datos sensibles. O sea, ¿qué son datos sensibles? Pues información de origen racial, opiniones políticas, condición religiosa, posición socioeconómica, información biomédica, información relacionada con la vida y orientación sexual. Toda esta documentación o todos estos datos, o sea, o los documentos que contienen ese tipo de datos, van a tener un carácter de acceso restringido. Es decir, que no se le pueden dar a cualquier persona por cualquier razón. Van a ser básicamente dueños, o sea, las personas son dueñas de su información y por lo tanto no pueden facilitarse. Entonces, o sea, es necesario que la documentación esté correctamente organizada de acuerdo a lo establecido en la ley y de acuerdo a lo establecido en el reglamento para poder dar cumplimiento a este tipo de disposiciones. Si yo no tengo la documentación organizada, no puedo definir
políticas de restricción de acceso para estos casos. Además, bueno, establece que la categoría de datos personales de acceso restringido que forman parte del registro público, son documentos que van a estar en nuestros archivos públicos, son de interés solo para el titular y para la administración pública, y su tratamiento será permitido únicamente para fines públicos o si se cuenta con el consentimiento expreso del titular. Un ejemplo de este tipo de datos es la información médica. Por ejemplo, la información médica de todos nosotros es, o sea, va a tener esta característica de acceso restringido. Sin embargo, la administración, en este caso la Caja Costarricense de Seguro Social, puede utilizar esta información para crear estadísticas, por ejemplo, del sector de salud. En el caso, por ejemplo, que estamos viendo en este momento, bueno, desde hace un año con la pandemia por COVID-19, ¿verdad? O sea, la manera en que se extraen estos datos relacionados con nuestro estado de salud, con las personas contagiadas, con las personas que desgraciadamente han fallecido y se pueden utilizar para dirigir políticas públicas relacionadas a la contención de la emergencia. Entonces, o sea, aunque utilizan esos datos, ustedes podrán notar que no dicen el nombre completo o no dicen ninguna información, otra información relacionada con la persona contagiada, solamente se utiliza como la ubicación de la persona para definir asuntos como el acceso. O sea, todo este tipo de tratamiento es legal, pero tiene que hacerse, digamos, bajo ciertas reglas que establece este marco normativo. Además, establece en el caso de los funcionarios públicos el deber de confidencialidad, es decir, que las personas responsables y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligadas al secreto profesional o funcional, es decir, no pueden divulgar la información que tienen. Imagínense cómo sería si un médico divulga su información del expediente de salud, especialmente con enfermedades que pueden tener ciertos, que pueden tener ciertos repercusiones sociales, qué sé yo, por ejemplo, si tenés SIDA, por ejemplo, o cualquier otro tipo de enfermedad que puede generar algún tipo de rechazo por parte de otras personas, o inclusive en este contexto de la pandemia podemos hablar inclusive del mismo COVID, ¿verdad? De decir quién tuvo COVID y quién no, y cómo eso, o sea, puede tener repercusiones para las personas en su vida diaria. Bueno, pasando ya del ámbito de la gestión de estos datos personales, podemos hablar del Código Procesal Contencioso de 1 de enero del 2008. El procesal contencioso establece dentro de su normativa pues las características del expediente administrativo, o sea, establece algunas normas para la presentación del expediente. La primera de ellas es que debe mantenerse en orden cronológico, debe estar debidamente identificado, debe contar con foliación y debe encontrarse completo. Esta normativa que parece tan fundamental está en otra normativa aparte y como ven, o sea, si nosotros producimos expedientes administrativos en el ejercicio de nuestras funciones, pues vamos a tener que cumplir con esas características a la hora de conformar estos expedientes. Indistintamente del soporte, ¿verdad? Indistintamente si se trate de soporte de papel o se trate de soporte electrónico. Bueno, y hablando ahora de documento electrónico, la ley de certificado, firmas digitales y documentos electrónicos del 2005 establece algunos lineamientos en materia de gestión de la información en soporte electrónico, de los documentos electrónicos. La primera es la equivalencia funcional, que se refiere a equivalencia jurídica de los documentos electrónicos, es decir, los documentos electrónicos que cumplen con las mismas características que los documentos en papel de acuerdo al marco legal vigente, o sea, pueden ser, o sea, pueden ser, ¿cómo se llama? Pueden ser utilizados de la misma forma, tienen el mismo valor jurídico, que se refiere a la fuerza probatoria de la calificación jurídica de estos documentos. Además, establece la importancia de la utilización de la firma digital, que va a tener la misma eficacia probatoria que su análogo en manuscrito. Y los documentos públicos electrónicos, además, establece la obligatoriedad de que sean firmados digitalmente de acuerdo a los estándares que establezca, en este caso, el órgano competente, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Por otra parte, el reglamento de la Ley de Certificados y Documentos Electrónicos establece que los documentos, o sea, o hace énfasis en esto que les habla, que los documentos de soporte electrónico van a tener que incluir todos los requisitos establecidos por la ley. Y esto nos lleva a nosotros, como responsables de archivos, a asegurarnos que la información que se produce en soporte electrónico en nuestras instituciones cumpla con estos requisitos. Y puede ser
que no siempre sea el caso. Entonces es muy importante, es una parte de nuestras responsabilidades, de acuerdo a lo que hablábamos de la ley 7202 y el reglamento ejecutivo, a la responsabilidad de los personas responsables de archivos, a que estos documentos se produzcan, se gestionen y se conserven de acuerdo a la normativa vigente. Ahora, también está la política de formatos oficiales de documentos electrónicos firmados digitalmente. ¿Qué establece la política? Básicamente lo que esta política va a, a normar es las características de las firmas digitales. O sea, va a establecer que la firma digital va a ser obligatoria para entidades públicas, para empresas privadas y particulares. Va a establecer los formatos de las firmas de acuerdo a lo que se esté firmando. Por ejemplo, en el caso de los documentos en PDF, por los documentos en PDF van a estar firmados en PADES, que es el formato de la firma digital. Si es un XML, va a estar en SAES. Y si es cualquier otro tipo de objeto, pues usará CADES de acuerdo al esquema de, ¿cómo se llama?, a los requisitos de la firma establecidos en esta normativa. Además, es necesario, o sea, en materia de utilización, que se firme digitalmente y que esa firma sea verificada. Y los mecanismos de verificación pues serán a través de la autoridad certificadora, que en este caso es el Banco Central de Costa Rica. Además de todo esto, bueno, está la Ley General de Control Interno. La Ley General de Control Interno establece un par de articulitos sobre la gestión de la información que son vitales porque nos atañen básicamente a toda la administración indistintamente de a qué parte de la administración pública pertenezca. Lo primero es la obligatoriedad de una adecuada gestión documental. Y lo segundo que es importantísimo es que establece la responsabilidad de los jerarcas y titulares sobre el sistema de control interno. Es decir, que una adecuada gestión documental va a involucrar a las autoridades de la institución y las autoridades van a estar obligadas a asegurarse de que la gestión de la información sea la adecuada para el correcto, perdón, la correcta consecución de los fines de la entidad. ¿Ok? Entonces, es muy, muy importante en este sentido porque además le da un arma adicional a los encargados de archivos centrales para asegurarse de que la gestión documental de la institución está cumpliendo con la normativa vigente y es la utilización de las auditorías internas. Las auditorías internas pueden, o sea, pueden velar por el cumplimiento de estos artículos y por lo tanto pueden meterse en este tipo de ámbitos relacionados más con la gestión de la información porque por lo general, como todos sabemos, las auditorías internas están casi siempre muy ligadas a auditar procesos relacionados con la gestión con la transparencia en la gestión de fondos públicos, y etcétera. Bueno, otra de las leyes que es normativa conexa a la Ley del Sistema Nacional de Archivos es la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites Administrativos, la Ley 8220 del 11 de marzo del 2002. Esta ley establece la obligación de informar sobre un trámite, además de que los trámites deben ser rastreables, los expedientes deben estar numerados y foliados para cada trámite, deben establecer una hoja de control y debe haber un código de acceso y seguimiento. Todos estos elementos nos están estableciendo reglas para la gestión de expedientes que tienen que ser cumplidas en la gestión documental de nuestras instituciones, ¿ok? Por eso es importante esta ley. Además, como nos obliga a informar sobre el trámite, necesitamos tener una gestión documental ordenada para saber dónde está un trámite a lo largo de todo su desarrollo. Y lo que es más importante aún, establece la obligatoriedad de, o sea, de responder en plazos de respuesta muy determinados que por lo general tienden a ser cortos dependiendo de lo que se esté solicitando, ¿verdad? Entonces, es necesario establecer respuestas dentro del plazo legal y esta, o sea, la única manera de que estos plazos se cumplan es con archivos organizados. Y también contempla la responsabilidad del funcionario, ¿verdad? El funcionario ante el incumplimiento, el funcionario responsable del trámite va a tener responsabilidad administrativa, civil y penal con respecto a el incumplimiento o las consecuencias del incumplimiento en, en los trámites, en la contestación dentro de los tiempos de respuesta establecidos. Muy bien, y aquí terminamos con este repaso muy, muy general de esta normativa vigente en materia de gestión documental y en materia de archivos, que no necesariamente es la ley 7202 y su reglamento. Ahora hablemos un poco de la normativa generada al interior del Archivo Nacional. ¿Qué normativa hemos hecho en estos años
para complementar el cumplimiento, o sea, lo establecido en la ley y su reglamento, ley 7202 del reglamento ejecutivo. Bueno, en primer término tenemos la directriz de la Junta Administrativa para la producción de documentos en soporte de papel de conservación permanente publicada en el 2015. Esta directriz establece dos reglas fundamentales, o sea, sobre el papel que se tiene que utilizar en documentos con gestión, con valor, perdón, científico-cultural y en cómo tienen que ser impresos. ¿Ok? El papel, ¿qué características debería tener? Bueno, debería tener una serie de características físicas y propiedades químicas que aseguren que no se va a deteriorar al corto plazo. Además de eso, o sea, establece en materia de impresión que la tinta tiene que ser resistente a la humedad, a la luz y al tiempo, y se recomiendan dos grandes tipos de impresión, que son la impresión en láser o la impresión en matriz de puntos. Esta normativa atañe o tiene que ser cumplida en el caso de la producción de documentos con valor científico-cultural en soporte papel. Otra de la normativa generada por el Archivo Nacional, la Directriz General para la Normalización del Tipo Documental de Acta de Órganos Colegiados, que fue publicada en el año 2018. ¿Qué es lo que establece esta normativa? Pues algunas reglas básicas que debería contener las actas de órganos colegiados para que cumplan con todos los requisitos que el marco legal vigente establece. Entonces, o sea, en materia de estructura se va a referir a que, bueno, tiene que tener un encabezado, cómo se estructura, valga la redundancia, el cuerpo del acta, cómo es el cierre, cómo es el soporte, cómo tiene que estar estructurado el soporte del acta, el tamaño del folio, el formato del lomo, cómo se rotula, qué tinta y qué tipo de papel se utiliza. Como les digo, este tipo de documental, las actas de órganos colegiados, tienen valor científico-cultural y por lo tanto, al tener valor científico-cultural, van a tener que cumplir con la directriz que la que estábamos hablando anteriormente. Además, bueno, la obligatoriedad de la legalización de los libros en el caso de actas de órganos colegiados, de la necesidad de tener algunos controles y registros mínimos y cómo se establecen, y qué hacer con las actas en soporte electrónico. Hay una mención muy, pues no muy profunda, pero sí suficiente sobre cómo se gestionan las actas en soporte electrónico. Por otra parte, tenemos la norma técnica general para la elaboración del tipo documental actas municipales. Esta también fue publicada en el 2018. ¿Qué establece esta norma técnica? Pues parecido a lo que hablábamos de los actas de órganos colegiados, es normativa, o sea, es una serie de lineamientos que buscan que las actas que se producen en las municipalidades cumplan con la normativa específica para este tipo de documentos. La norma se va a referir a la estructura del acta, a cómo tiene que, a los elementos que debe tener el acta para que esté completa, al formato de los tomos, a cómo deben rotularse esos tomos, al tamaño de los folios, a la numeración y sellos que se requieren, a las especificaciones técnicas para la impresión, al igual que como hablábamos con las actas de órganos colegiados, este tipo de documentos tienen valor científico-cultural y por lo tanto es necesario que sean producidos con características específicas y se van a conservar en soporte papel. Además, va a hablar de la legalización de estos libros, de los controles y registros que se requieren para este tipo de documentos y de la producción de actas en soporte electrónico, que es muy parecido a lo que hablábamos en la normativa anterior. Por otra parte, existe la Directriz General para la Normalización del Tipo Documental Carta. Esta también fue publicada en el año 2018 y lo que establece es algunos requisitos fundamentales para que las cartas que se producen en la administración pública cumplan con lo establecido en la normativa vigente. ¿Ok? Entonces, o sea, establece, bueno, qué elementos debe tener la carta en su estructura, qué estilos de puntuación deben utilizarse, qué tipo de especificaciones técnicas sobre el diseño del documento, sobre el papel y sobre la impresión deben tomarse en cuenta y qué debe hacerse con, digamos, algunos lineamientos en producción de en materia de cartas en soporte electrónico, cómo deberían de estar gestionadas y algunas directrices sobre su preservación y sobre su gestión. Por otra parte, el Archivo Nacional además ha generado una norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos. Esta es de mayo del 2018. ¿Y cuál es el objetivo de esta norma? Pues normalizar la producción de documentos electrónicos en diferentes unidades de una institución. No aplica o esta norma no va a atañer a borradores, a diferentes versiones de archivos distintas a la definitiva
y sí atiñe a los documentos, o sea, los documentos tienen que ser producidos como parte del flujo de trabajo. ¿Ok? Si yo tengo un montón de borradores que forman parte de un flujo de trabajo, no van a tener que cumplir con esta norma, sino que lo aplicamos solo en las versiones finales de estos documentos. ¿Qué establece o qué elementos abarca esta norma? Bueno, lo primero son requisitos para la producción y gestión de documentos, ya sean textuales, audiovisuales, sonoros e imágenes digitalizadas y fotografías. Además, establece una serie de directrices sobre cómo debe darse el tratamiento archivístico a cada una de estas clases documentales. Abarca este, de manera inicial los sistemas de gestión de documentos electrónicos, algunos requisitos para los sistemas. En este caso, digamos, el Archivo Nacional está generando ya normativa propia para los requisitos propios de un sistema de gestión de documentos electrónicos, igual que de un sistema de preservación digital. Además, se refiere a los sistemas de información transaccionales, bueno, y para que haya algunos lineamientos de cómo identificar los documentos que se producen en el interior de estos sistemas. Establece elementos para la conservación de documentos electrónicos y al final va a hablar un poco del acceso y la consulta de esos documentos y da directrices sobre el acceso y consulta en materia de gestión de documentos electrónicos. Además, bueno, la Dirección General del Archivo Nacional generó en el año igual 2018 la norma técnica para la digitalización de documentos en soporte físico y la autenticidad de imágenes. Esta norma está orientada a los procesos de digitalización y lo que establece son una serie de requisitos necesarios para asegurar que los procesos, o sea, para asegurar que existan procesos de digitalización certificada. Lo primero en lo que hace énfasis es en la calidad, en las calidades, hace una serie de detalla las calidades de las imágenes y las características técnicas de los dispositivos de digitalización. Además, establece una serie de requisitos y de controles para la manipulación y traslado de los documentos que deban digitalizarse. Es importante señalar que en el momento en que el Archivo Nacional diseñó esta norma, está pensada a procesos de digitalización básicamente a gran escala. Actualmente nos encontramos en un proceso de actualización de esta norma con el fin de crear una serie de disposiciones que sean más atinentes al trabajo que se genera en los archivos centrales, porque si ustedes analizan este documento, van a ver que se establecen una serie de instancias de verificación y de pasos de control que instituciones pequeñas pues es más complicado que puedan atender. Además, establece, bueno, volviendo a la norma, la verificación de las imágenes digitalizadas, los metadatos que se requieren para la descripción de estas imágenes, algunos lineamientos en materia de conservación de las imágenes, de cómo asegurar la autenticidad de estas imágenes en esta normativa. El aseguramiento de la autenticidad está basado en una serie de controles que se van llevando a lo largo de todo el proceso. Además, establece normativa para el acceso, para la migración de las imágenes y la obligatoriedad de que se utilice el reconocimiento óptico de caracteres en el caso de los documentos que se digitalicen. Por otra parte, el Archivo Nacional ya más recientemente generó la norma técnica nacional de lineamientos para la conformación de expedientes administrativos. Esta norma es del 8 de julio del 2020. ¿Qué establece esta norma? Bueno, va a definir las características básicas de lo que es un expediente administrativo con la finalidad de que de que las personas identifiquen si están o no ante un expediente de esta clase, cómo se conforma, van a definir políticas para el acceso a dichos expedientes, mecanismos de seguridad, va a haber incorpora un pequeño procedimiento, digamos, o un lineamiento sobre el secuestro de expedientes, bueno, qué debe hacerse ante el secuestro de expedientes por parte de autoridades judiciales, qué instrumentos de control deberían llevarse con los expedientes y habla de la gestión de expedientes electrónicos. Entonces, esta es la información que ustedes van a encontrar en la norma para la gestión de expedientes administrativos. Y bueno, también en el año 2020 se generó a finales de 2020 la norma técnica nacional de lineamientos para la descripción archivística. Esta norma es una actualización ya de una norma que tenemos ya muchos años de estar trabajando, que es la norma nacional de descripción archivística. Entonces, esta norma técnica lo que va a establecer es la aplicación de la ISAR CPF, de la ISAR-G, la ISDF y la IDIA, que son normas internacionales de descripción archivística, a los documentos públicos. Va a establecer cuáles
campos de la descripción son obligatorios y cuáles no en los distintos niveles de descripción según corresponda, ¿verdad? Según sean unidades, según sean fondos documentales, sean productores o sean funciones. También es muy importante aclarar también que esta norma contiene un catálogo de instituciones públicas que les va a servir a la hora de aplicar y es básicamente la información que van a encontrar en este documento. Y bien, de mi parte, pues eso sería en este momento. Espero que esta pequeña pincelada por la normativa archivística vigente les sea de utilidad. Si requirieran cualquier información adicional, bueno, acá abajo van a ver mi correo electrónico, me pueden escribir por correo, me pueden escribir por Teams también, por mensajería. Estoy para servirles, les agradezco el tiempo, acuérdense de darle like al video, de suscribirse al canal y estamos a sus órdenes. Que tengan un día hermoso. Muchas gracias. Y listo.